Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a los hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras hay entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo, así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación de los cautivos. Evangelio del día en latín, Lucas 4, del 38 al 44. Surgens autem Iesus de synagoga introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus, et rogaverum illum pro ea. Et stans super illam imperavit febri, et dimisit illam. Et continuo surgens ministrabat illis. Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant infirmos variis languoribus ducebant illos ad eum. Ad ille singulis manus imponens curabat eos. Exiban autem demonia a multis clamantia et dicentia, quia tu es filius Dei, et increpans non sinebat ea loqui, quia scebant ipsum esse Christum. Facta autem die egressus ibat in desertum locum, et turbe requirebant eum, et venerum usque ad ipsum, et detinebant illum ne discederet ab eis.
quibus ile ait, quia et alis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei, quia ideo missus sum, et erat predicans in synagogis Galilee. Verbum Domini. Deo, gracias. Beato Bartolomé Gutiérrez Mártir. Ruega por nosotros. Con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? El Evangelio de hoy nos narra como una tarde y una mañana en la vida de Jesús, una especie de programa. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía nuestro Señor? ¿Cómo organizaba su día, su tiempo? ¿Cuál era su agenda? Podríamos decir ahora. Porque San Lucas nos va diciendo al ocultarse el sol, al amanecer, así como que en qué ocupaba su tiempo el Señor, en amar y servir y curar y predicar. En definitiva, eso hacía al servicio de los demás, muy activo. Empieza diciendo San Lucas, salió de la sinagoga. ¿Se acuerdan? Ayer escuchábamos que en la sinagoga expulsó a un demonio y dijeron: ¿quién es este? ¿Por qué su palabra tiene tanto poder? Dice al demonio que se vaya y el demonio se va, la autoridad de su palabra. Saliendo de la sinagoga, que por cierto en Cafarnaúm se conserva la sinagoga, es como nuestra capilla, es grande, muy bonita, muy arquitectónica, enorme, porque en general las sinagogas de los pueblos eran chiquitas. Esta era grande, se sentaba la gente alrededor, columnas, y allí daban el culto a Dios. Se conserva, es una de las más bonitas de Tierra Santa, la sinagoga de Cafarnaúm, y caminando está la casa de Simón Pedro, la casa de la suegra donde sucedió el milagro. Está encima de esa casa en ruinas, un templo con piso de cristal. Cuando va uno pisando en el templo, ve abajo lo que eran las paredes, el piso de la casa de Simón. O sea, está avalado por la arquitectura, pues, por la arqueología. Jesús salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Desde aquí una enseñanza: hay que pedir a Jesús por los demás. Si no lo hubieran pedido, quizás no la hubiera sanado, pero le pidieron.
No porque Jesús no supiera, Él es Dios, Él sabe las necesidades de nosotros, pero le gusta que los hombres, amigos, familiares, vecinos, pidamos por las necesidades del otro. La oración de intercesión, constantemente hay que pedir, hay que insistir. Cuando sabemos que alguien necesita porque está sin trabajo, está enfermo, está triste, tiene alguna pena, necesita conversiones, cuántas cosas podemos recibir de Dios si pedimos al Señor por ellos. Hay que pedir. Así dice el Evangelio. Le pidieron a Jesús: Señor, pues haz algo. La suegra de Simón está en cama y no puede levantarse, no puede servir. Como que iba a servir la comida, era la anfitriona, estarían esperando a Jesús. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Jesús, de pie junto a ella, se acercó, no se dice que la haya tocado, solamente de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Su palabra que tiene autoridad, como ayer, ahora ante la enfermedad física. No le dio medicina, no le dio ningún remedio, nada. Mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Y veamos qué hizo ella. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Otra enseñanza para nosotros. Hay que servir. No se quedó ahí: es que estaba enferma, pues ahí hagan lo que puedan, yo aquí me quedo. ¿Cuántas veces nos cuidamos demasiado? Pretextos: es que el riesgo del contagio, yo no voy a hacer nada. Algunos se han acusado también de esto. Ya no quieren hacer nada. Se puso a servirles, se acababa de salir de la enfermedad, de la fiebre. Si Dios te concede, tienes que ayudar y servir. La inactividad, el ocio, la pereza, pues es pecado. Los santos han sido muy trabajadores. Estábamos oyendo del beato de hoy, Bartolomé Gutiérrez. Lo expulsaron de Japón, se fue a Filipinas y después se fue de nuevo a Japón. Quería seguir evangelizando, disfrazado, y fue cuando después, por un mandato, lo aprehendieron y lo mataron. Arriesgó su vida, pero por querer evangelizar, transmitir el evangelio, era misionero. Así han sido generalmente los santos. Yo creo que si cuando alguien muere con fama de santidad y si descubre, no, pues es que no hacía gran cosa, era medio perezoso, no lo beatifican a nadie, ni lo canonizan. Una de las virtudes del cristiano es servir. Pensemos en la gente virtuosa, generalmente hace mucho en las casas, las madres de familia, las esposas y los hombres, todos puestos, necesitamos trabajar, servir. Hay tantas cosas en las que podemos ayudar. Así hizo esa mujer, se levantó enseguida y se puso a servirles. Eso fue como que a media tarde, porque enseguida dice San Lucas: al meterse el sol, 7 de la noche, imaginamos, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y Él no los corrió, no les dijo: no, pues están viendo, acabo de curar a uno y ahora la suegra y estoy aquí descansando. No los corre, se compadece, sirve. Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, la atención personalizada. Para el Señor no somos masa, no somos la bola, no. Yo cuento con mi nombre, con mi historia. A mí el Señor me ama y a mí me atiende y a mí me ayuda, me consuela, me ama, me sirve el Señor. Dice, imponiendo las manos sobre cada uno, no dice cuántos, pero eran todos los enfermos, los que tenían enfermos del pueblo, y era ciudad importante, Cafarnaúm. Dice, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios, es decir, tenían espíritus malos que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Y Jesús no quería darse a conocer.
el secreto mesiánico lo estaba guardando. No están preparados los demás para que sepan que yo soy el cállense a los demonios. Y aparte no quería publicidad, la humildad de Jesús, que actúa sin que hubiera, no sé, alguna vanidad, la humildad del servicio. Así nosotros tenemos que servir sin alaracas, sin dar a conocer a los demás, es que hice esto y esto y esto, o hablamos, es que hice tantas cosas, tanto trabajo. Haz las cosas con humildad, ofrécelas a Dios. A veces como que sí siente alguien humano la necesidad de que nos reconozcan, somos humanos. Hay que pedirle a Dios que Él nos quite esa necesidad y que Él nos recompense. Servir sin presumir. Al día siguiente, como que ya se acabó el día, entre la sinagoga que estaba enseñando y curando al endemoniado, la curación de la hija de la suegra de Pedro, muchos enfermos, como que ya se acabó el día. Al día siguiente, ¿qué hacía? Pues esto como que retrata lo que ordinariamente hacía nuestro Señor. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Generalmente se levantaba el Señor pronto para ir a orar. En general oraba mucho temprano, antes de que empezara como que el ruido de la actividad. Se separaba a un lugar solitario para orar. Y aparte, como para que no vinieran a proclamar, a pedirle que se quedara, porque dice así el Evangelio. Cuando lo encontraron, ¿dónde anda Jesús? Vamos a buscarlo. Cuando lo encontraron, quisieron retener. Quédate aquí en Cafarnaúm, aquí quédate con nosotros, eres de nosotros, quédate aquí, para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. El Señor es de todos y Él vino a salvar a todos. Y Él tiene muy en cuenta a todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, blancos y negros, africanos y americanos y europeos. Toda la humanidad es objeto del amor de Jesús. Sirve a todos. Es parejo con todos. Otra cosa que tendríamos que aprender. Yo nomás mi familia, los demás, yo a los demás no los quiero, a los extranjeros, a los pobres, a los que no son de esta parroquia. ¿Cuántas discriminaciones hacemos a veces injustamente? El que ama a los demás tiene que amar a todos, o sea, ayudar, servir. No podemos pues tener una relación igual con todos, pero que nadie quede fuera de nuestra atención, a los que podamos servir. A veces se oyen expresiones hasta de los vecinos malas, como que no los quieres, ¿verdad? Es que yo estoy hablando de que he oído en primera persona, es que el chiquillo de al lado le pegó a mi hijo y ese chiquillo, a ver, el niño de al lado, alguna cosa, o sea, la manera hasta cómo nos referimos, nomás los míos, los demás son malos. Y es que en la escuela le hacen, a ver, pero ¿qué hace el tuyo? No sé, somos así pues. Hablamos mal, tenemos una percepción mala de los que no son de aquí, de los que no son míos. Jesús no era, imagínense que Jesús fuera y tuviéramos la desgracia de que yo no le cayera bien, ya mi vida sería totalmente desgraciada y camino a la perdición. Que Él dijera, no, estos mexicanos yo no los quiero. Por cierto, hoy el Papa ya celebró la audiencia de los miércoles con gente. ¿Y quiénes creen que había? Mexicanos. Y de ahora otras naciones, con trabajo se van, o no sé cómo, pero ya veo banderas de Latinoamérica y veo banderas mexicanas, había españoles. Entre los poquitos fieles, porque nada más permitieron 500 en el patio de San Dámaso, hoy histórico, después de casi 6 meses, el Papa volvió a hacer la audiencia con público y ahí había mexicanos. Pero imagínense que Jesús dijera, no, pues yo soy judío, a mí los de América, los de África, yo ya no los voy a salvar, pobres de nosotros. No, nos quiere a todos.
ricos y pobres, morenos y blancos y de todo. Nos ama. Y así tendríamos que ser nosotros, aunque no tuviéramos una familiaridad, cercanía con todos, pero que en tu corazón no haya desprecio por nadie, por nadie. Algunos hasta misóginos, hombres que esas viejas, no sé, hablan mal, se expresan mal, porque solo son mujeres. Eso es contrario al cristianismo. O cualquier raza, pues yo los abogados no los quiero. No, bueno, no tienes que sacar de tu corazón por prejuicios a nadie. A nadie. Hay quienes a los sacerdotes no nos aceptan para nada. Los curas, esos curas. Y ya me ha tocado a mí alguna vez rechazo y insultos. Aquí mismo 2 o 3 veces me han insultado muy feo. Ni los conozco. Es solo por la figura sacerdotal. O sea, Jesús no actuaba así. Jesús dice, no son los de Cafarnaúm, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea, a todos. Y así tendríamos que ser nosotros. Pues que Dios nos ayude, que el beato Bartolomé Gutiérrez, mexicano mártir, agustino, desde el cielo interceda por nosotros en este 2 de septiembre. Que así sea.